Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches para todos. Siempre un privilegio poder compartir algo de la palabra de Dios con todos ustedes. Y cuando hablaba hoy Martín temprano, y después alguna cosa que dijo en la cena, y cuando lo que compartió Alejandro, yo decía, bueno, que pare de hablar por favor porque me va a quitar todo el mensaje. Pero en realidad está bueno porque bueno, son cosas que uno se da cuenta que no es lo que quiere decir el que le toca hablar, ¿no? Sino que es el Señor que ordena los pensamientos y bueno, va guiando por donde tenemos que meditar toda su iglesia. Hay un libro muy conocido, dicen las estadísticas, que es el segundo más vendido y más leído después de la Biblia, ¿no? Sobre todo el libro que habla de cuestiones de fe, y es El progreso del peregrino, ¿verdad? Ustedes lo conocen seguramente. Un libro escrito por Juan Bunyan, ahí hace muchos años, que es una alegoría de la vida cristiana, en la cual un hombre llamado Cristiano sale de la ciudad de la destrucción, un hombre que estaba con una pesada carga de sus pecados al hombro, ahí a la espalda, y estaba perturbado por esa carga y de pronto se encuentra con otro hombre llamado Evangelista y le dice que tiene que ir hacia la puerta estrecha. Y él no ve la puerta estrecha, entonces dice, bueno, mira la luz y sigue hacia la luz, ¿no? Y esta alegoría dice que ese hombre sale caminando y después corriendo. Y dice el autor de este libro, dice que al salir sus vecinos a persuadirlo de no salir de la ciudad y no ir hacia la puerta de la vida eterna, Cristiano puso sus dedos en los oídos y siguió corriendo, gritando vida, vida eterna. Así que él no miró atrás, sino huyó al centro de la llanura. Y así sale en su peregrinaje hacia la vida eterna, no mirando hacia atrás y no escuchando aquellas voces. Interesante alegoría, ¿no? Que habla sin duda de un poco de todos nosotros y de nuestra vida como cristianos, que también es un peregrinar. Y cuando leía esto y pensaba en estas cosas, me acordaba de aquel viejo himno o canción, como quieran llamarle, he decidido seguir a Cristo. Todos la conocemos. En Angola también la cantaban, ¿saben? Increíble fue para mí y para nosotros ahí que estábamos en una aldea chiquitita, ¿no? En una local de una iglesia que ni se imaginan lo humilde que era, ¿no? Y aquellas personas de esa aldea, en otro idioma, con otra cultura totalmente diferente, cantaban, he decidido seguir a Cristo. Y aquella canción dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás. Hay otra estrofa que ellos cantaban que decía, la cruz delante y el mundo atrás, y el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y vamos a estar pensando en esa idea y en ese pensamiento, ¿no? No volver atrás, ¿no? En nuestro peregrinar. Hay veces que podemos ser tentados a mirar hacia atrás, a volver atrás. Muchas cosas pueden pasar en nuestra vida que quizá nos hagan flaquear, quizá nos hagan mirar añorando cosas que hemos dejado atrás, ¿no? Y sin duda tenemos que hacer como hizo Cristiano, ¿eh? A veces hay que taparse los oídos y solamente seguir hacia adelante. Y eso lo vamos a hacer pensando y leyendo un pasaje que está en Números capítulo 11. Un pasaje que sin duda lo van a recordar rápidamente cuando lo leamos. Es el pasaje, podríamos decir, de las codornices. Y ahí cada uno se va a acordar de qué estamos hablando, ¿no? No lo vamos a leer todo porque es bastante extenso, pero vamos a hacer algunas lecturas dentro de este pasaje. Ustedes saben que el peregrinar de ese pueblo, del pueblo de Israel, lo podemos comparar también con una representación, una alegoría de nuestra propia vida como cristianos, ¿no? Este pueblo, el pueblo de Israel, ya había salido de la esclavitud en Egipto por la mano de Dios, la mano poderosa de Dios. Dios los había liberado a través de aquellas 10 plagas, ustedes lo recuerdan,
Habían llegado hasta aquel mar rojo, Dios había abierto el mar rojo, los había hecho pasar a ellos a través de ese mar y había cerrado el mar rojo sobre sus perseguidores, sobre los egipcios. Y allí habían quedado en libertad, por el poder de Dios. Es algo que nos hace pensar a nuestra salvación también, ¿no? El Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros y resucitó, y nosotros al creer en Él hemos aplicado su sangre a nuestra vida y nos ha salvado. Y ha quedado atrás Egipto, ¿no? Y ha quedado atrás el mundo, ¿no? Y ha quedado atrás la vida vieja, ha quedado atrás la condenación. Pero ellos tenían por delante un camino para hacer. Eran peregrinos en aquel desierto y tenían que ir hacia la tierra prometida. Y también se parece mucho a nuestra vida como cristianos. Ahora, en ese camino que ellos fueron disfrutando de mucho de la provisión de Dios, ¿no? De la provisión totalmente suficiente de Dios, pero fueron pasando algunas cosas, ustedes recuerdan, ¿no? En el Sinaí ya habían recibido la ley de Dios, ¿no? Y habían hecho un pacto, y habían seguido caminando y Dios le había dado del agua de la roca, y Dios le estaba dando cada día del maná del cielo, ¿no? Aquella maravilla que ellos se levantaban todos los días y se encontraban con aquellas hojuelas ahí, aquello que era difícil de describir, hasta se llamaba así, ¿qué es esto?, ¿no? Que quiere decir maná, y recogían cada día el sustento para ese día. Menos el sexto día que recogían doble porción, así tenían también para el día de reposo. Y así Dios les había provisto, se les había dado de su provisión día por día. Venían disfrutando de lo que era el cuidado de Dios. Tenían la nube que les guiaba en el día, el fuego, la columna de fuego que les guiaba de noche. Disfrutaban de todo eso de parte de Dios. Estaban tremendamente guardados por Dios. Pero de pronto llegamos a este capítulo 11 de Números y fíjense lo que aconteció. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, que quiere decir incendio, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría el que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé, y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne. Porque habéis llorado en oído de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne, y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, le daré carne, y comerán un mes entero.
¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Versículo 30. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y la dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, esto es, tumbas de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Qué historia tremenda, ¿verdad? Uno lo puede ir siguiendo detenidamente y realmente hay mucho para aprender. Pero vamos a tratar de aprender de 2 cosas aquí en esta historia, ¿no? Vamos a rápidamente aprender algo de Moisés y de lo que le pasó a Moisés en este pasaje. Y después nos vamos a concentrar en el pueblo y lo que tuvo que aprender el pueblo en base a juicio, ¿verdad? Entonces pensemos primero en Moisés, ¿no? Acá el problema sin duda que fue el pueblo y la actitud que tuvo el pueblo, esa actitud de escuchar algunas voces que no tenían que escuchar, pensar como esas voces le decían, no valorar lo que tenían, menospreciar lo que Dios les había dado, menospreciar a Dios y querer volver atrás. Eso fue lo que hizo el pueblo. Pero lo que estaba haciendo el pueblo y lo que estaba viviendo el pueblo terminó influyendo sobre su líder, sobre su conductor Moisés. Siempre pasa esto, ¿verdad? Tanto el liderazgo influye sobre los que lidera, como también los que lideran influyen sobre el liderazgo, ¿no? Y acá hay muchas personas, muchos de nosotros tenemos algún ministerio o participamos de algún ministerio en la iglesia. Participamos de trabajar con gente. De alguna manera podemos compararnos, salve las grandes distancias, con lo que le estaba pasando a Moisés, ¿no? Y acá podemos aprender algunas actitudes y algo importante para nosotros, para todos los que tenemos en algún sentido ministerio o ministramos con personas. La actitud de estas personas influyó sobre el líder. Ellos eran desagradecidos, ellos no consideraban todo lo que estaba haciendo Moisés por ellos y sobre todo lo que estaba haciendo Dios por ellos. Y esa actitud permanentemente mala terminó hartando por completo a su líder Moisés. Y vemos acá en estos versículos que en el versículo 10 él se enoja, le parece muy mal esto que estaba pasando, ¿no? Unos versículos antes había intercedido por ellos, ¿verdad? Lo primero que leímos. Pero acá realmente como que es la gota que rebasa el vaso de Moisés y se enoja. Ustedes saben que uno se puede llegar a enojar también en el ministerio. Bueno, el ministerio trabaja con personas y nunca las personas van a hacer lo que uno piensa que deberían hacer. Van a hacer lo que ellos quieran porque son personas, ¿no? Hasta que Dios trabaje en sus corazones. Y uno se puede llegar a enojar. Pero el enojo, la ira del hombre, dice la Escritura, no obra la justicia de Dios, ¿no? Y él se enojó. Y después lo que pasó en el versículo 11 es que él se quejó, ¿no? ¿Se dieron cuenta de eso? Se quejó contra Dios. Dice: Dios, ¿por qué has hecho mal? ¿Por qué no has hallado gracia en tus ojos? ¿Por qué has puesto esta carga sobre mí? Y uno también, trabajando en el ministerio, sirviendo al Señor, puede llegar a sentirse de esta manera y empezar a considerar como una carga demasiado pesada el privilegio de servir a Dios. En el versículo 14 vemos que él sintió una sobrecarga. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, me es pesado en demasía. Y así nos puede pasar también, hermanos, ¿no? A los que estamos trabajando de alguna manera, ¿no? Cuando no vemos que el fruto de nuestro trabajo, del servicio que estamos haciendo, quizás no lo vemos tan claro y pueden entrar a pesar sobre nuestro lomo esa carga, ¿no? Yo esto no lo puedo seguir adelante, no puedo seguir más. En el versículo 21 y 22 vemos inclusive que Moisés
dudó de Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? Dudó del poder de Dios. Dice, pero ¿y cómo? ¿De dónde vas a sacar carne para todo este pueblo? ¿No? Tremendo, ¿no? Tuvo una actitud incorrecta de duda. Y nosotros, por la sobrecarga, por sentir ese peso en el ministerio, también podemos llegar hasta dudar de si Dios puede hacer algo en medio de lo que estamos haciendo. Podemos llegar a caer en eso. Inclusive en el versículo 15 vemos un deseo de muerte. Y dice, mira Dios, si haces conmigo, si me dejas en esto, mejor quítame la vida, ¿no? Porque realmente prefiero morirme, ¿no? Qué tremendo, ¿no? ¿Te ha pasado algo parecido a esto? ¿Alguna vez por estar sirviendo de pronto y no ver los resultados de tu trabajo, o ver la ingratitud, o no ver nada de reconocimiento, te ha pasado de sentirte así de cargado, de cansado? A Moisés le pasó. No era un superhéroe, no era un superhombre, era un hombre como tú y como yo. Y se sintió así de cargado. Ahora, qué interesante lo que hizo Moisés. A veces nosotros en el medio del ministerio queremos que la gente reaccione, queremos que la gente, que de una vez hagan lo que tienen que hacer, hagan lo que Dios quiere. Y podemos empezar a caer en métodos que no son espirituales, ¿no? Por ejemplo, empezar a presionar a la gente, ¿no? Empezar a amenazar a la gente, ¿no? Empezar a mirar con cara media fea, ¿no? Empezar a tratar con indirectas, ¿no? O a destratar. Pero Moisés no hizo nada de esto. Si bien fue sobrecargado hasta el extremo, no vemos que Moisés haya usado armas carnales para la obra espiritual. Él sabía que así no se hacía la obra. Y nosotros no podemos caer en lo mismo, hermanos, ¿no? Nosotros, si estamos buscando un resultado y un fruto espiritual, nunca podemos usar armas carnales, ¿no? Porque el ministerio no es algo que estamos gerenciando, no es una empresa, no es un cuartel, no es un hospital, ni es nada por el estilo. El ministerio es una obra espiritual y la tiene que hacer el Espíritu a través de nosotros. Entonces lo que hizo Moisés fue ni presionar, ni arengar, ni destratar al pueblo. Lo que hizo fue volverse al que le había dado el ministerio y decirle: Dios, yo no puedo más, ¿no? Y eso es lo que deberíamos hacer si estamos aproximándonos a lo que le estaba pasando a Moisés. Ir y dejar en él nuestra carga. Echa sobre Jehová tu carga, porque él te sustentará. Y vieron, aunque Moisés fue un poquito irreverente, podríamos decir, con su planteo, Dios le tuvo en consideración. Dios no le dijo: no, mirá, seguí así. Dios le dijo: bueno, está bien, Moisés, yo tengo la solución para vos. ¿Has venido a mí con tu carga? Yo tengo la solución, yo te voy a proveer la solución. Acá vemos en este pasaje a Dios proveyendo tanto para el líder como para los liderados, ¿no? Proveyendo cosas diferentes. Acá para el líder proveyó de la solución, que eran colaboradores. 70 ancianos, que en la parte que nosotros no leímos para no hacerlo tan largo, dice que Dios puso de ese espíritu que tenía Moisés, lo puso en estos 70 ancianos y profetizaron. Los capacitó Dios. Personas capacitadas por Dios que encararían espiritualmente una tarea que era espiritual. Qué bueno, hermano, hermana. Capaz que estás un poquito sobrecargado, sobrecargada. No tomes decisiones en la carne. Recurrí a Dios. Él puede proveer. Y en este momento lo que proveyó fueron colaboradores. Qué interesante eso, ¿no? Personas que para compartir las cargas. Cuando estás muy sobrecargado, lo que necesitas es alguien con quien compartir la carga. Primero dejársela al Señor, ¿no? Y después en una persona que te pueda ayudar a llevar la carga. Siempre un hermano espiritual. Y en este caso fue 70 ancianos que llevaron junto con él la carga a partir de este momento. Moisés no quería seguir siendo el único. Al contrario, él prefería compartir la carga. Qué bueno esa actitud de Moisés. Después, en ese pasaje, el versículo 27 al 29 que no leímos, dice que inclusive cuando Dios mandó de su espíritu a estos 70 ancianos,
2 que estaban lejos en el campamento también empezaron a profetizar. Y vino un joven diciendo, mirá que hay 2 que están allá y están profetizando. Y lo oyó Josué, el ayudante de Moisés, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Diciendo, ¿cómo están haciendo esto lejos de vos, Moisés, que sos el número 1, ¿no? ¿Y sabe lo que le dijo Moisés? Dice, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Qué actitud, no? Esa es la actitud que debemos tener. Que la iglesia crezca, que el ministerio crezca, que la gente crezca, ¿no? Que sin celos, ¿no? Sin personalismo, sin la necesidad de ser el primero. De alguna manera Moisés estaba hablando de lo que sería después la iglesia, porque realmente Dios ha puesto su espíritu sobre cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ministrar a Dios, ¿no? Y Moisés quería que fuera así el pueblo, que todos fuesen profetas, que todos sirvieran a Dios, que todos crecieran, que no siguiera habiendo tantos niños espirituales, sino que todos le sirviesen. Para Moisés lo primero era la gloria de Dios y la obra de Dios. Qué bueno, hermanos, eso es lo que podemos aprender de Moisés. No cargues la carga del ministerio hasta que te aplaste. Deja sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Y muchas veces Él provee de ayuda con alguien que tenés al lado, ¿no? Con un hermano, una hermana espiritual para llevar la carga. Pero eso es parte de la enseñanza y tenemos otra enseñanza bien importante, quizá la central de este pasaje. Y sale del problema que tuvo que resolver Moisés acá, ¿no? Que lo resolvió Dios en realidad. Y fue la actitud del pueblo. Este pueblo que había sido liberado por Dios de Egipto, este pueblo que había sido sustentado en el desierto, este pueblo que disfrutaba algo que ningún otro pueblo disfrutaría jamás. Un pueblo especial que era llevado de la mano por Dios en el desierto. Pero acá ellos dice que tuvieron una influencia particular. Y si ustedes estaban atentos a la lectura, dice el versículo 4, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿De dónde partió este pensamiento de desconformidad, de ingratitud, de crítica? Partió de la gente extranjera que se había mezclado con ellos. Había entre ellos algunos que habían salido de Egipto con ellos, que anhelaban también llegar a la tierra prometida, pero parece que no querían mucho pasar por el desierto, ¿no? Y seguían teniendo la mente de Egipto y las ideas de los egipcios, y se lo empezaron a filtrar al pueblo. Y eso fue para muerte, ¿no? Para juicio. Saben, en la iglesia también hay trigo y cizaña. El Señor Jesucristo enseñó eso, ¿no? Hay trigo y cizaña. Dice el Señor que en determinado momento, hablando en la parábola, dice, bueno, ¿quieres que saquemos la cizaña? No, déjala así. Al final, ¿no? Al final va a haber quién va a apartar el trigo de la cizaña, pero por ahora no, deja que todo crezca así, ¿no? Y de alguna manera, dentro de la iglesia, sin duda que también hay cizaña. Hay gente que está, pero no es, ¿no? Y que tiene su mente en lo del mundo, porque es del mundo, y transmite las ideas del mundo. Ahora, nuestra tarea, hermanos, no es andar señalando quién será cizaña y quién no, ¿no? Nuestra tarea sí es darnos cuenta cuando un pensamiento o una idea no es de Dios, sino que es del mundo, y rechazarla. Lo de separar el trigo y la cizaña se lo vamos a dejar a Dios, porque es el único que lo puede hacer, ¿no? Lo nuestro sería llenar tanto de Dios nuestra iglesia, que aún aquellos que todavía son cizañas puedan pasar a ser trigo, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener que tratar de tener mucho cuidado, porque sí puede haber ideas que vienen del mundo, ideas de crítica, de desconformidad, de ingratitud hacia lo que Dios nos ha dado, que nos puede complicar nuestro caminar. Y miren lo que pasó acá. Cuando Israel escucha estas ideas, dice acá, que los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Esto no era porque tenían hambre, hermanos.
era porque tenían ganas de comer carne. No es lo mismo, decía por allí, el hambre y las ganas de comer, ¿no? Tenían ganas de comer carne. Y de esa manera estaban no valorando, menospreciando y despreciando la provisión de Dios y lo que Dios les estaba dando. Acá vemos que primero que nada desprecian o menosprecian el poder de Dios. Porque el mismo Dios que les había dado agua, que les estaba dando el maná, que los había liberado, también podía darle carne. Pero ellos estaban diciendo, ¿quién nos pudiera dar? ¿No? ¿Quién nos diera a comer carne? Estaban no creyendo en el poder de Dios. Pero después menosprecian también la provisión de Dios, porque se empiezan a acordar de las cosas que ellos tenían en Egipto. Dice, y nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Desprecian la provisión de Dios. Y hermanos, ese maná era una maravilla de la provisión de Dios. Fue algo que ellos levantaron día tras día por 40 años. ¿Ustedes se imaginan tener pan del cielo 40 años? ¿No? Era una maravilla de la provisión de Dios, pero ellos se empezaron a acostumbrar y no valoraron la provisión de Dios. Pero después en el versículo 18 dice que ellos dijeron, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Esto es difícil, ¿no? Mejor nos iba en Egipto. Y así menospreciaron el plan de Dios, quien los había rescatado, quien los iba conduciendo, quien los iba llevando a la tierra prometida. Mejor nos iba en Egipto. Nos iba antes mejor cuando no conocíamos la salvación de Dios. Y el versículo 20 después nos dice que ellos, cuando Dios habla con Moisés, dice, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. No solo el poder de Dios, la provisión de Dios y el plan de Dios, sino que también menospreciaron la persona misma de Dios y su presencia. Tremendo, ¿no? Cuando uno no valora lo que tiene en Dios, al que está menospreciando es a Dios mismo, a su persona y su presencia en medio nuestro. Y finalmente el versículo 20 dice que Dios dice que ellos habían preguntado, versículo 20 al final, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Para qué? Menospreciando el propósito de Dios al salvarnos, ¿no? Al salvarlos. El poder, la provisión, el plan, la persona, la presencia y el propósito de Dios. Todo eso menospreciaron. Hermanos, ¿nos podría pasar esto a nosotros? ¿Te podría pasar esto a vos? ¿Sabés que 1 Corintios capítulo 10 dice que sí? El apóstol Pablo, cuando habla con los corintios, dice que estas cosas que hemos leído le acontecieron a ellos como ejemplo. Dice el capítulo, yo se lo leo, capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos tenían una visión totalmente parcializada e irreal de lo que habían vivido en Egipto. Ellos estaban pensando en la comida que comían y no en los latigazos que recibían. Totalmente parcial, ¿no? Se habían olvidado que estaban ahí porque eran esclavos, ¿no? Se habían olvidado de que de ahí habían querido salir, por algo habían querido salir, ¿no? Y Dios los había tenido que liberar. Una mirada incorrecta e irreal de la esclavitud en Egipto. Hermanos, cuando nosotros no valoramos lo que tenemos, corremos el riesgo de seguir este camino de lo que hicieron los israelitas, ¿no? Cuando no valoramos el poder de Dios sobre nuestra vida, la provisión de Dios sobre nuestra vida, nos empezamos a acostumbrar a tener salud, a tener nuestra familia, a tener una iglesia, ¿no? Y no la valoramos y no la agradecemos, ¿no? Y nos empezamos a acostumbrar. Y no valoramos el plan de Dios, quien nos rescató y nos dio una esperanza y nos dio una herencia. No valoramos su persona y su presencia en medio nuestro. Y ahí, cuando empezamos a decir, mirar atrás y decir, pero yo, la vida que tenía antes, capaz que era mejor. Ahí, la verdad que estamos en el horno, como dicen los chicos, ¿no? Se ha complicado la cosa. En Hebreos 2.3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco, dice la versión del 9,
una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco o si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, hermana, Dios te ha dado una salvación tan grande. Dios ha provisto para ti tantas cosas que vos y yo tenemos que aprender a valorar. Tenemos que valorar y no mirar atrás. Cuando empezamos a mirar lo que tiene el mundo, esos espejitos de colores, ¿no? Esas lucecitas, y empezamos a no valorar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios es para nosotros, estamos en peligro. Estamos mirando hacia atrás. Estamos teniendo esa mirada incorrecta. Y pensaba, ¿no? El Señor Jesús dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y nosotros, quizá, algunos de nosotros, hemos estado empezando a claudicar entre dos pensamientos, ¿no? ¿Se acuerdan de Elías? Allí en el monte Carmelo, le dijo al pueblo, miren, si Baal es Dios, sírvanle, y si Jehová es Dios y Dios es Dios, sírvanle, pero no estén entre dos pensamientos, ¿no? El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso era lo que decía Santiago. Y Santiago, cuando habló en el capítulo 4, que lo estudiábamos hace algunos domingos atrás, los domingos de mañana, Santiago le dijo a aquellos hermanos que estaban escuchando y a nosotros, ustedes codician y no tienen, piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, le dice. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no está hablando de tener la amistad con alguien del mundo. Está hablando de tener amistad con la manera de pensar del mundo. Con esa manera de pensar que solamente piensa en uno mismo primero y en uno mismo segundo. En lo que yo pienso, en lo que a mí me parece, en lo que yo necesito, ¿no? En que tengo ganas de comer carne, ¿no? En que no me conformo y no tengo el contentamiento con lo que Dios me ha dado, sino que quiero otra cosa. Y hermano, hermana, si tu contentamiento crees que está en las cosas materiales, nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente, ¿no? Eso es la manera de pensar del mundo y es enemistad con Dios. Y tenemos que tener cuidado porque nos puede pasar lo del hijo pródigo, ¿verdad? Que como dicen aquellos que nos han enseñado esa parábola, ¿no? El corazón del hijo pródigo estaba ya hace tiempo en la provincia apartada, antes de pedirle la herencia al padre, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos acá y estamos acá? ¿O cuántos estamos acá y nuestro corazón está allá? No sé, solamente Dios lo sabe. Pero lo que sí importa es que no miremos atrás, hermano. Que no miremos atrás. Porque eso que estamos añorando y pensando que está muy bueno, son solo espejitos. Son solo espejitos. Eso fue lo que tuvo que aprender Asaf en el Salmo 73, que ustedes lo conocen muy bien. En el Salmo 73 vemos a un hombre llamado Asaf que es tentado a mirar hacia atrás. Es más, es tentado a dejar todas las cosas y vivir como los demás. Él dice, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él empezó a mirar a su costado y dice, mira todo lo que viven, mira todo lo que disfrutan, mira todo lo que tienen, ¿no? Y entonces dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Empezó a pensar, bueno, pero ¿para qué yo estoy siguiendo este camino que me es tan difícil cuando aquellos disfrutan de todo eso? Y su mirada ya estaba bastante oscura en ese momento, ¿no? Ahora miren lo que dice después Asaf. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Estaba envidiando la prosperidad de los impíos. Estaba mirando al costado y viendo, mira lo que tienen aquellos, mira lo que hacen aquellos. Y yo acá, sufriendo por ser limpio de manos, ¿no? Hasta que después se dio cuenta qué torpe que había sido. Y dice el versículo 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y dice después el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él se dio cuenta de lo rico que era. Se dio cuenta que él tenía a Dios. Y el que tiene a Dios, tiene todo. Como nos leía hoy Martín. Cristo está en ustedes. Ustedes tienen a Cristo, ¿no? Y en Él estáis completos. En Él estáis completos. Qué bueno, hermanos, que podamos darnos cuenta de esto. Que tenemos el poder, la provisión, el plan, la persona, la presencia y el propósito de Dios en nuestra vida. Y con eso estamos completos. No necesitamos nada de lo que hay afuera, de lo que tiene el mundo. Y no necesitamos nada de lo que teníamos antes, porque lo que teníamos antes era esclavitud, ¿no? Era solamente esclavitud. Qué bueno que cada uno de nosotros pueda decir hoy, mi carne y mi corazón puede ser que desfallezcan, pero la roca de mi corazón, lo que lo hace firme, y mi porción, lo que yo tengo, es Dios. Es Dios. No solamente lo que Dios puede darme, tengo a Dios. Y si tengo a Dios, tengo todo y no necesito de nada. Eso es afirmar el corazón en la gracia. Eso es piedad con contentamiento. Dios es tu porción, hermano, hermana. Valorá lo que tenés, sé agradecido y seguí adelante sin mirar atrás. Eso es lo que Dios, sin duda, quiere que hagamos. Que no hagamos como este pueblo. Que Dios le proveyó, ¿verdad? Le proveyó mucho más abundantemente de lo que ellos pensaban y de lo que ellos necesitaban, incluso, para llenarse, ¿no? Pero con juicio. Tuvieron que aprender por medio de un juicio severo, ¿no? Gracias a Dios no había la posibilidad de volverse atrás. No podían volver a Egipto. El Mar Rojo no se iba a volver a abrir otra vez para que volvieran, ¿no? No iba a pasar. Y gracias a Dios que, como Martín nos decía hoy de mañana, gracias a Dios que ninguno de nosotros puede dejar de ser hijo de Dios. Ninguno de nosotros puede dessalvarse, ¿no? La salvación, gracias a Dios, no se pierde. No te la ganaste y tampoco la vas a poder perder, porque el Señor Jesucristo fue el autor de tu salvación. Pero lo que sí podemos perder es las bendiciones y el gozo de la salvación. Y no es negocio. Y no es negocio. Así que, hermano, valorá lo que tenés. Dios es tu porción. Tenés a Dios, seguí adelante sin mirar atrás. Dicen de los que saben de aviación que en los vuelos transoceánicos hay un punto que se llama el punto de no retorno. ¿Qué quiere decir? Que hay un punto cuando ha el avión volado tanto que ya no puede volver atrás porque no le alcanzaría el combustible. Lo único que puede hacer es seguir para adelante hasta llegar al aeropuerto que le espera. Nosotros ya estamos en el punto de no retorno. Bueno, desde que empezamos nuestra vida cristiana, nunca podremos volver atrás. Y había otra anécdota interesante que dice que en las historias de los romanos, ¿no? De cómo los romanos conquistaron el Imperio Romano, ¿no? Conquistó Gran Bretaña. Dice que cuando llegaron ellos en sus naves, llegaron a las costas de Gran Bretaña y estaban ahí esperándolos para pelear contra ellos, ¿no? Pero hubo una gran tempestad y sus naves se rompieron, todas, ¿no? Todas se averiaron, muchas de ellas se hundieron. Entonces aquellos aguerridos soldados, lo único que tuvieron que hacer y lo único que podían hacer era ir para adelante, ¿no? Y tuvieron que pelear y conquistaron Gran Bretaña. Las naves se rompieron, no se puede volver atrás. Nosotros también, hermanos, desde el momento que hemos creído, ya no hay posibilidad, gracias a Dios, de volver atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que el Señor bendiga su palabra y que esta sea la realidad de nuestra vida.